pero usted ha mencionado un tema que es mucho más importante y más grave, y es que se cae esa norma con la que se buscó por parte del presidente Gustavo Petro eliminar una millonaria prima para los congresistas en nuestro país, hablando justamente del Congreso. Y esto pues ha generado bastante polémica porque otra vez vuelve y juega, los congresistas se salen con la suya, no se les puede rebajar el salario. Oiga, por nada del mundo, no es que se intenta por aquí, se intenta por allá. Y esta vez, como dijo el ministro Antonio Sanguino, con quien ya vamos a hablar, se les hizo nuevamente el milagrito, el primer milagro en la patria milagro. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para hablar con el ministro sobre eso. Las pantallas repiten el verso, el silencio nos dice que no, una voz que no pide perdón. Tercer canal, la verdad sin dueño, hay una luz que no tiene precio. Tercer canal, nadie compra el sueño. Hablemos a profundidad sobre la prima de los congresistas. Era una prima, Mariana, o es, porque pues van a seguir cobrándola, de 18 millones de pesos, como decía el gran Pacheco. Y fue un decreto que expidió en enero de este año el presidente Gustavo Petro para eliminarla. Es una prima que se estableció desde el año 2013 en el gobierno de Juan Manuel Santos, una prima especial de servicios. Sin embargo, a pesar de que desde ese momento se intentó demandar muchas veces esa prima, nadie hizo nada, ninguna instancia, ni siquiera el Consejo de Estado hizo nada. 10 años o más de 10 años han pasado para definir pues el futuro de ese pago especial. Y resulta que cuando el presidente Gustavo Petro lo tumba, ahí sí el Consejo de Estado actúa rapidísimo, pero es que esto fue en tiempo récord y ahora pues vuelven a tenerla. Bueno, nunca se la han quitado, pero la idea era que a partir del 20 de julio ya no la cobraran más, pero ahora sí la van a cobrar. Sí, la verdad era una decisión que incluso, como escuchamos al mismo Daniel Briceño, muchos sectores de incluso oposición al gobierno habían salido a respaldar pues este decreto que se expidió exactamente el 19 de enero y era una norma pues que derogaba otro decreto que reconoció una prima especial de servicios para los miembros del Congreso por casi 8 millones, pero se reajustaba cada año y era computable para la liquidación de las prestaciones como la prima de servicios y la prima de Navidad. El expediente pues de este decreto, que era de 2013 y desde el que se cobraba esa prima, había sustituido las primas de localización y vivienda y de salud de los congresistas, y lo que puso el nuevo decreto en 2026 es que solo conservarían la prima quienes estuvieran vinculados antes del 20 de julio de 2026 y que quienes ingresaran desde esa fecha dejarían de recibirla. Pero lo que decidió el Consejo de Estado en las últimas horas es que pues bueno, deroga este decreto que había expedido el presidente Gustavo Petro de esa prima que, como usted bien decía, es de 18 millones de pesos, y el argumento es que no es proporcional con todos los funcionarios que reciben esta prima, y eso corresponde a otro tipo de funcionarios independientes del Congreso, entonces que podría afectar a los servidores públicos de la rama judicial, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades cuyos funcionarios pues comparten este mismo régimen salarial. Así es. Vea, antes de saludar al ministro, yo quiero que veamos esta foto en donde está pues el salario que reciben hoy nuestros honorables congresistas. Tienen un sueldo básico de 12 millones y medio, una prima especial de servicios de 16 millones 914 mil pesos, unos gastos de representación de 22 millones de pesos
y eso les da un total de 51 millones de pesos mensuales. Mariana, obviamente tienen unas deducciones que llegan a casi 20 millones de pesos, por ende el neto son 32 millones lo que reciben hoy los congresistas, y pues es un sueldo que sigue siendo bastante alto. Sin embargo, la razón por la cual el presidente Gustavo Petro había eliminado esa prima de 18 millones de pesos mensuales para cada uno de los congresistas, pues tiene que ver justamente con el ahorro al país, al Estado, que necesita en este momento recursos, y por ende también se pone la alerta de por qué esta decisión del Consejo de Estado, cuando lo que se necesita en Colombia es plata y los congresistas pues la están o se está derrochando en estos salarios tan altos que tienen los congresistas. Ministro Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, gracias por conectarse con nosotros aquí en De Frente. Sabemos que tiene pocos minutos, pero hablemos justamente de esta decisión del Consejo de Estado y la reacción del gobierno frente a esa medida. Buenos días. Muy buenos días, me complace mucho saludarte, Paola, y saludar a quienes te acompañan en cabina y por supuesto a toda la gente que nos ve y nos escucha hasta ahora. Sí, ministro, pues qué decir frente a esta decisión que ha tomado el Consejo de Estado, que, como usted lo dijo en su cuenta X, pues le hace el milagrito a los congresistas, porque otra vez van a seguir con estos sueldos tan altos. Empezaron los milagros, y los milagros no son para los nunca, sino para los de siempre. Y en este caso es un milagro que proviene del Consejo de Estado, de la sección segunda, que en una decisión absolutamente impopular e injusta, porque mantiene los enormes brechas salariales entre los altos funcionarios del Estado y el colombiano de a pie, mantiene una prima que, como bien lo relataban ustedes, surgió por allá en el año 2013, y era ministro de Hacienda en aquel entonces. Quien se inventó ese esperpento fue el entonces ministro de Hacienda, el señor, a ver si ustedes me ayudan a recordar, que fue precandidato presidencial. Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas. El bailador de champeta. Y él se inventó una prima que inicialmente era de cerca de 8 millones de pesos, 7.9 millones, 7.900.000, para cubrir los gastos de vivienda y otros de los representantes a la Cámara de fuera de Bogotá. El argumento era que los congresistas de fuera de Bogotá, los representantes a la Cámara, pues necesitaban un auxilio o una bonificación adicional para cubrir esos gastos, porque su salario seguramente no les alcanzaba para cubrirlos. Y progresivamente después, esa prima se le extendió a todos los congresistas. Y adicionalmente, esa prima se convirtió en factor salarial, y el conjunto del salario del congresista o de los congresistas determina o está atado a los salarios de la rama judicial, del procurador general y de funcionarios de la Procuraduría, de la Contraloría y su Contralor, de la Defensora del Pueblo, de tal suerte que el argumento que hoy invoca el Consejo de Estado es un argumento para proteger sus salarios y los salarios de estos altos funcionarios del Estado, porque argumentan adicionalmente que si se disminuye el salario eliminando esa prima de los congresistas, automáticamente se disminuye el salario de ellos y de altos funcionarios de estos organismos, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y toda la rama judicial. Ahora bien, hay que contarle a los internautas, a quienes nos ven a esta hora, que el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el decreto 030 del 2026 para eliminar esa prima, que hoy equivale a cerca de 18 millones de pesos, pero posteriormente expidió otro decreto y estableció un régimen de transición
para proteger el salario de estos funcionarios del Estado hasta el 20 de julio o que gozan, digamos, de ese salario, de ese monto salarial hasta el 20 de julio del año 2026. Eso para dar tiempo a que el Congreso que se instala este 20 de julio tome decisiones legislativas en esta materia y en todo caso que la decisión adoptada no afecte los salarios de los miembros de la rama judicial y de estos organismos del Estado y solo se disminuya el salario de los congresistas como se había decidido desde enero de este año. Ministro, y entonces aquí, ¿qué opciones quedan o qué podría pasar? Porque parece esta una lucha interminable para bajarle el salario a los congresistas que vemos cada cierto tiempo y pues no se logra. Pensábamos que sí, que con ese decreto en enero ya se había ganado esa lucha y pues hoy vemos que el Consejo de Estado dice que no. ¿Qué otras alternativas hay? ¿Ya esto es pelea cerrada o qué puede pasar? Bueno, hay que recordar que la medida que acaba de adoptar el Consejo de Estado es una medida cautelar, es una suspensión temporal mientras se examina de fondo la demanda de nulidad que fue presentada ante el Consejo de Estado del decreto que disminuye el salario de los congresistas. Pero será muy difícil, creo yo, que el Consejo de Estado tome una decisión que digamos que se ponga en contravía de esta medida cautelar, aun cuando de todas maneras la sociedad colombiana tiene que seguir reclamando una disminución como lo habíamos decidido en el gobierno del presidente Petro del salario de los congresistas. Y en todo caso, el nuevo Congreso tiene una prueba ácida, una prueba de fuego. ¿Qué tanto se conectan con la ciudadanía, con la población colombiana y toman una decisión legislativa de reducción del salario, de reducción de sus salarios y por supuesto que signifique también abrir una discusión sobre el salario de los altos funcionarios del Estado? La pretensión, la búsqueda de cerrar brechas salariales tiene que mantenerse en la agenda de discusión pública en el país y esta aspiración de las mayorías colombianas debe mantenerse en alto. Nosotros, una vez salgamos del gobierno, vamos a seguir defendiendo ese tipo de decisiones y vamos a seguir luchando por reducir estas brechas salariales y por reducir el salario de los congresistas de Colombia. Sí, ministro, yo quisiera preguntarle por el ahorro que se tenía planteado con la eliminación de esa prima. ¿Hay una cifra, un cálculo de cuánto estamos hablando en dinero que se ahorraba el país anualmente sin tener que pagarle esa prima de 18 millones de pesos a cada uno de los congresistas mensualmente? Bueno, la cifra exacta no la tengo, pero es una operación matemática sencilla. Es multiplicar 18 millones por el número de congresistas que tenemos en Colombia por 12 meses para cuantificar lo que significa desde el punto de vista fiscal y financiero en ahorro para el Estado colombiano esos costos. A eso súmele lo que significa ese salario para las primas, la de mitad de año, las primas técnicas, en fin, que recibe cada uno de los congresistas. Y eso, por supuesto, es un importante recurso que puede ser invertido en programas y en inversiones sociales por parte del Estado colombiano. Sí, y lo otro es que el congresista Daniel Briceño nos decía hace unos minutos que ellos no pueden devolverle como congresistas la plata al Estado, digamos, en caso de que quisieran rechazar ese pago adicional. Eso es así, no se puede hacer, digamos, como negarse a recibir eso y además utilizarlo para, por ejemplo, como él decía, poderle aportar esa plata a víctimas del conflicto y demás. ¿Eso sí se puede hacer? Pues esas decisiones individuales son muy difíciles de comprobar.
porque quedan sometidas, digamos, a la voluntad individual de cada uno de los congresistas. Eso no deja de ser, digamos, acciones un poco chauceras, para decirlo de alguna manera, repito, es muy difícil que se pueda corroborar. Yo creo que al Congreso más bien le corresponde legislar. Se han presentado varias iniciativas. Por eso el presidente Gustavo Petro y el gobierno del cambio tomó la decisión mediante el decreto 030 de enero de este año, porque el Congreso se había negado a tramitar diversas iniciativas, varias iniciativas en esa dirección. Ahora, yo más bien le digo a este congresista y a todos los congresistas de Colombia que retomen a partir del 20 de julio la discusión sobre el tema salarial de los congresistas de Colombia. Y ojalá pudieran hacerlo, que en una plenaria, en la plenaria del 20 de julio, discutieran y aprobaran una proposición para que todos los congresistas renuncien como un gesto político del Parlamento, del Congreso, a esta prima y a esta bonificación de cerca de 18 millones de pesos para cada uno. Es que ese es el tema, Mariana, que tantas veces que se ha intentado y la gente que no tienen pues mucho conocimiento de cómo funciona este tema en el Congreso siempre se pregunta, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué buscan todas las formas y al final nunca terminan o nunca logran el objetivo de reducir el salario de los congresistas? Que también, como nos lo decía hace unos minutos Daniel Briceño, pues muchos sí en público dicen, es que yo sí me lo quiero bajar, es que yo sí voy a trabajar por eso, es que yo sí voy a presentar un proyecto, y así viven prometiendo y prometiendo, pero al final nadie lo hace, y cuando lo hacen ninguno lo apoya, y bueno, finalmente esto siempre fracasa, esta idea. ¿Cuántas veces se ha intentado que se baje el sueldo de los congresistas y nada funciona? Nada. Sí. Si las cuentas no me fallan, por lo menos unas 10 iniciativas o proyectos de ley, imagínense, incluyendo reformas constitucionales, han presentado a consideración del Congreso. Seguramente, y es sí, una lucha que parecía que había llegado a su fin y pues hoy vemos que por ahora no, con esa suspensión. que se hizo el milagro. Sí, el milagro. Ministro, yo quisiera preguntarle por el que de pronto usted consideraría otro milagro, y es que el Consejo de Estado también acaba de expedir, o bueno, se conoció que mantiene vigente el aumento del salario mínimo para 2026, mientras toma una decisión de fondo de nuevo sobre este tema del aumento del salario mínimo del 23% que se había dado a inicios, bueno, a finales de este año. ¿Qué opina de usted al respecto sobre esta decisión? Bueno, este es un milagro, un poco tardío. Lo que acaba de decidir el Consejo de Estado es que deja sin efectos la suspensión del incremento del salario mínimo del 23%, que lo convierte en salario vital. Recuerden ustedes que de manera muy rápida y veloz el Consejo de Estado a principio de año, por allá en enero o febrero, expidió un decreto de suspensión, expidió una medida cautelar de suspensión del decreto del incremento del 23% y nos conminó a expedir un decreto provisional. Junto con el presidente Gustavo Petro, nosotros expedimos un decreto más o menos igual, no exactamente igual, en materia de incremento salarial del 23%. Ahora, esta decisión que acaba de tomar el Consejo de Estado nos da la razón al gobierno del presidente Gustavo Petro, al presidente, al ministro o al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Hacienda, en el sentido de que el incremento salarial cumplió con las disposiciones constitucionales y legales que existen para la definición del salario mínimo de los trabajadores de Colombia. Claro, pero eso significa, ministro, que pues ya no importa, porque igual ustedes emitieron otro decreto.
No, pues no tiene ningún efecto práctico. El salario seguirá siendo igual, de 2 millones de pesos. Y la vigencia de ese decreto de salario mínimo es de un año. Ya vamos en el mes de julio. O sea, prácticamente la decisión de un salario vital es irreversible en la práctica, digamos, en lo que reciben los trabajadores mensualmente por la actividad laboral que desempeñan en sus empresas. Así que, por fortuna y dándonos la razón, el salario vital es uno de los grandes legados del gobierno del presidente Gustavo Petro para los trabajadores de Colombia. Bueno, ahí está lo que pasa, lo que le entiendo al ministro, lo que pasa, Mariana, y como a manera de resumen rápidamente, es que el gobierno emite entonces el decreto en el que establece el alza del salario mínimo para que llegue a 2 millones de pesos. Esto fue en diciembre del año pasado. El Consejo de Estado, actuando también en tiempo récord, que además eso es bastante sorprendente, frenó esa alza, pero permitió que el gobierno expidiera otro decreto con el mismo porcentaje para no afectar a la gente ni a las empresas que ya habían tomado la decisión de aumentar el salario a 2 millones de pesos. En febrero, entonces, Petro expide ese segundo decreto. Mientras tanto, el decreto de diciembre, que es el primer decreto, se mantuvo suspendido y lo estaba estudiando el Consejo de Estado, aunque pues ya no importaba tanto porque el que está vivo es el de febrero. Y hoy lo que hacen es levantar la suspensión de ese primer decreto, pero nuevamente digamos que no tiene ningún efecto, como nos lo decía el ministro, porque el que está vigente es el decreto de febrero, el segundo decreto. Es así, ¿cierto, ministro? Sí, digamos, este galimatías pues es muy difícil de entender para cualquier trabajador que nos esté viendo a esta hora, pero para efectos prácticos van a seguir recibiendo sus 2 millones de pesos decretado por el gobierno del cambio, que convierte el viejo salario mínimo, que era muy mínimo, en un salario vital que se acerca a lo que necesitan los trabajadores y sus familias para alcanzar un mínimo vital en su vida cotidiana. Pero lo que sí es cierto, y como lo dice también el ministro, es que le da la razón el Consejo de Estado a ese primer decreto que el gobierno expidió en diciembre del año pasado y que estableció pues el alza del salario en 23% para llegar a 2 millones de pesos y que se llamó salario mínimo vital por parte del gobierno. Es decir, el Consejo de Estado pues... ¿Cómo es que dicen las...? Gracias, Farid. Sí, como joder por joder. Bueno, ministro Antonio Sanguino, muchas gracias. Paola, y déjeme decirle lo siguiente. Semejante conmoción que generaron en febrero con esa decisión equivocada que luego acaban de revocar. Produjeron una conmoción innecesaria, una tormenta en un vaso de agua. Finalmente eso obligó a que la Comisión de Concertación se reuniera y aprobara el nuevo decreto provisional que estableció el mismo incremento. Así que es un ataque de santanderismo que a veces no entendemos los colombianos y colombianas por parte de este alto tribunal, por parte del Consejo de Estado. Bueno, muchas gracias, señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Bueno, y feliz fin de semana. A ustedes muy amable, muchas gracias. Ellos están, Mariana, el gobierno que sale igual haciendo unos eventos y unas reuniones de empalme también, pues para entregar todo lo que deben entregar. Así el gobierno electo no haya querido pues tener reuniones ni quiera recibirlos, pues tanto el que entra como el que sale se están reuniendo cada uno por su lado, pues porque tienen que mirar a ver cómo van a hacer el próximo 7 de agosto para entregar y recibir el gobierno. Pero bueno, lo que sí queda claro es que entonces se cae la medida con la que se buscaba eliminar esa prima a los congresistas, 18 milloncitos de pesos, que para ellos pues no caen nada mal, no para nadie. Imagínense Sí. todo lo que se podría hacer con ese dinero, ¿no? Es que lo decía el ministro, no hay una cifra exacta, pero es matemática básica, es multiplicar los 18 millones de pesos por cada uno de los congresistas, que creo que son
¿cuántos son? Como 200 representantes y 100 más de senadores. 200. Y esto por 12 meses porque son una prima que se paga cada mes, una prima especial de servicios que se paga durante todo el año cada mes. Bueno, ahí era importante ahorrarse esos recursos, pero como hay un efecto cascada, y es que esto también aplicaría para los altos funcionarios del Estado que se ganan también esa prima, pues por eso el Consejo de Estado dice, no, eso no se puede hacer, no se puede afectar el sueldo también de los maestros, de los magistrados, quienes más estaban por ahí. Defensoría del Pueblo también salía por ahí. Pues mire, son 296 congresistas y acá con calculadora, eso es más de 5.000 millones de pesos al mes. Al mes, imagínense. Más de 5.000 millones de pesos. 5.000 millones por 12 meses al año, el país está ahorrando. ¿Cuánto es eso? Eso es 64.000 millones de pesos al año. Wow, eso es mucho dinero. Sino más Abelardo de la Espriella con este anuncio que hizo de recortar algunos cargos, eliminar altas consejerías y agencias de la Presidencia de la República. Él dice que el país se va a ahorrar 10.000 millones de pesos al año, que entonces eso no es nada. No es nada. Comparado con lo que con lo que el país se iba a ahorrar eliminando esta prima de los congresistas. Que es los gastos también operativos de la JEP, también son como 10.000 millones. Comparado a, por ejemplo, el salario de los congresistas no representa. Es que con 60.000 millones de pesos se pueden hacer muchas cosas. Se puede, esa plata se puede, en lugar de pensar en eliminar la JEP, elimínenle esa prima a los congresistas y con eso pues se puede invertir el recurso, se puede designar, distribuir en otros proyectos, en otras cosas que sean más necesarias y urgentes. Y también lo que da mucha rabia, y creo que es este tema de por favor bájenle el salario a los congresistas, es que hay mucho trabajo legislativo que no se ve, es decir, muchos ausentes, muchos corruptos, como hemos visto año tras año, cómo hacen alianzas y cómo coordinan cuotas y proyectos, o no van, ausentes, o no radican proyectos de ley, es decir, no van a lo que tienen que hacer, o tienen cargos corbata en sus UTL, o les piden el salario a las personas de su UTL y se los quedan ellos, es decir, como que en serio una serie de prácticas que uno dice es realmente injusto que personas que deberían ser honorables no lo sean y además ganen no sé cuántas veces el salario mínimo, es decir, no, pues si el salario mínimo hagamos la división, eran 32 millones. Bueno, 32 porque hay que neto. quitarle todo lo que les descuentan mensualmente también, ¿no? Entonces 32 millones y el salario mínimo son 2 millones, o sea que ¿cuántos salarios mínimos son? Como 16 salarios mínimos son. Imagínense. O sea, los congresistas ganan 16 salarios mínimos. Wow, tremendo. Es una discusión, una pelea vieja que además es casi que imposible de ganar, ¿no? Porque, vea, ya el Consejo de Estado, lo que me pregunto, se me olvidó preguntar eso al ministro, era clave, porque el gobierno, el presidente Gustavo Petro, cuando expide este decreto, no separa los otros cargos del Estado que también ganan esa prima. ¿Eso se podía hacer o tenía que quedar, digamos, como incluido todo? Bueno, ya lo averiguaremos y se los contaremos aquí en De Frente, donde nos están comentando mucho la gente. Hasta ahora los tenemos olvidados, Mariana, en nuestro chat de YouTube, pero ahí están muy pendientes como siempre, hablando de nuestros temas. Por ejemplo, dice Rox Mario o Yaga 841. Lo que da rabia es que a los trabajadores normales sí pretendían bajarles el salario decretado por el gobierno. Sí, precisamente eso era lo que también estábamos comentando, y es que el Consejo de Estado suspendió ese primer decreto con el que se aumentó el salario mínimo, pero pues eso no tiene ningún efecto porque el gobierno finalmente expidió otro decreto. Luisa Giraldo Raya Q3D dice, ¿y no podemos hacer nada nosotros? Pues la desobediencia civil, ¿no? Esa es la que siempre que podría... el desobediente civil, el líder, no, Iván Cepeda, principal, el desobediente civil, principal. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310
779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.